Buenos días, bienvenidos a mi canal. Bien, en el vídeo de hoy me voy a centrar en el dónde, cuándo y cómo meditar, ¿vale? Os parecen tres tonterías, pero no lo son. Mil veces nos lo preguntamos. ¿Dónde, cuándo, cuál es el mejor momento? Si por la mañana o por la noche, en qué rincón de casa me meto para estar solo. Bien, a estas preguntas quiero responder con el vídeo de hoy. Ya en otros vídeos he comentado el cómo hacerlo, cuándo lo hacía yo y demás, pero esta semana también he ido probando otros horarios y de otra manera a ver qué tal. Bien, vamos a empezar por el dónde. Hay que buscar un lugar tranquilo. Entonces, mi recomendación es que si no queda otra opción, no hay una habitación en casa donde se pueda, en el váter. Te vas al váter, te pones tu pestillo y ahí 10-15 minutos te aseguras que nadie tenga que entrar por necesidad y se puede buscar un rinconcito, ¿vale? Luego ya nos podemos expandir y si se puede, pues te puedes ir a la playa, te puedes ir a un monte, bien, en infinidad de lugares. Al final tiene que ser un lugar en el que nosotros nos sintamos a gusto, tranquilos y nos facilite la concentración. Y ya depende de cada uno el dónde lo quiera hacer. Yo mis primeras meditaciones, por ejemplo, lo hago en la cama. Lo hago como duermo con mi hijo. Me lo veía bastante complicado cuando era chiquitín el que no me persiguiera por toda la casa. Entonces esperaba que se durmiera y ahí, o bien por la noche o bien por la mañana, yo lo hacía por la mañana. Nada más despertarme, empezaba con mis respiraciones y como siempre me despertaba un poquito antes que él, pues ahí aprovechaba ese momento. Vale. Ese punto creo que queda claro que podemos encontrar el huequecito. ¿Vale? Hemos dicho el dónde, vamos a ir con el cuándo. Bien, esta es el kit de la cuestión además de esta semana, porque yo he probado de hacerlo a otro horario diferente al que estoy habituada. Yo normalmente, de unos años para acá, empiezo a hacer mis meditaciones y me siento yo que por la mañana parecía que me costaba menos llegar a ese nivel de concentración. Ya cuando me voy empapando de cultura con respecto a este tema y voy viendo vídeos y me voy dando cuenta de ciertas cosas, con uno de Nazaret Castellanos caigo en la cuenta de que el barullo mental está de día, de noche, tarde, a todas horas. Aún así sigo haciéndolo por la mañana porque ya me había habituado a ello, pero lo que sí veo y saco en claro de los vídeos de Nazaret Castellanos es que cuando la mente empieza a bajar ese bullicio es a los 40-45 minutos en un principio. Yo diría que después, cuando ya llevas años haciéndolo prácticamente a diario, puede bajar un poquito antes. Pero en un principio es muy complicado el que de entrada ya bajes ese bullicio y consigas calmar, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos que buscar un lugar tranquilo y un horario que a nosotros nos haga sentir lo mismo que el lugar, que nos haga sentir que nos es más fácil bajar ese nivel de bullicio, esa mente de mono que llaman los budistas, ¿vale? Yo esta semana, ¿qué he hecho? Probar a meditar también por la noche. De hecho, ha habido algún día que solamente medité por la noche antes de acostarme. En mi experiencia me ha encantado. Tengo que decir con respecto a esto que yo venía pensando en esta semana también que, claro, es que realmente el nivel de cortisol por las mañanas, dicho esto por, ¿cómo se llama esta mujer que me encanta? Marian Rojas, ¿vale? El nivel de cortisol alcanza su pico máximo por las mañanas. Por eso la gente tiene tanta mala leche desde por la mañanita ya. Porque ahí está en el nivel de pico máximo de cortisol. Además, si nos analizamos a nosotros mismos, y con la meditación esto es algo que se consigue bastante rápido, nos daremos cuenta de que por las mañanas nos es más difícil a veces aguantar
esos arranques que nos puedan dar cuando estamos llegando al trabajo y el coche de delante te pega un frenazo, nos cabreamos mucho más que si a lo mejor nos pilla media tarde. Entonces, con esto yo lo que me viene a decir, vale, si el nivel de cortisol sube, a lo mejor la mente cuesta más de controlar. Y yo estoy ahí años indagando en hacer la meditación por las mañanas empeñada. Vale, ¿qué pasa si la hago por la noche? Pues lo probé. Porque todo lo que hago y todo lo que os voy a decir siempre son técnicas que yo he usado, que he llevado a cabo y os voy a contar siempre cómo me han ido. Me encantó meditar por la noche. En un principio pues se me hacía extraño, claro, porque no estaba habituada, pero esperaba a que, además es que coincidió que durante 2 días mi hijo se durmió súper tempranito y pude encontrar por ahí el huequecillo. Nada, ahora ya en el cómo explicaré el proceso, pero quiero decir que a mí el hacerlo por la noche, de hecho hubo 2 días que ya lo he comentado antes que solamente lo hice por la noche, a mí los días de después me fueron súper fluidos, súper guay, o sea, como si hubiera, igual que cuando hago mis meditaciones por la mañana, o incluso es que diría yo hasta que mejor. Y yo me puse a pensar un poquito en eso del cortisol, ¿no? De que si el nivel de cortisol por las mañanas es tan alto, a lo mejor nos es un poquito más fácil bajar el ruido mental cuando estamos ya bastante cansados, que también sube el nivel de melatonina, que también hace que nos relajemos un poquito. Entonces, coincidiendo con todo esto, ¿vale? Con todo esto científico, ya me voy a mi parte zen, hago mi meditación y me noté que luego, lo que os digo, los 2 días siguientes las cosas me fueron muy fluidas. Entonces, mi experiencia con la meditación de noche me ha encantado. Durante la meditación por la noche, pues sí que notaba yo pues lo mismo, ¿no? Que empiezas y el bu, 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 ese no para. Ese bu, bu, bu es igual por la noche que por el día, ¿vale? Pero sí que a lo mejor lo que os decía antes, ¿no? Bajó un poquito antes, empezó a bajar un poquito antes ese ruido, ¿vale? Y empecé a tener mis espacios de mente, pues eso, que de pasar del ruido mental, preocupaciones, pensar pasado, futuro, o sea, ese área por defecto que se nos activa tanto, ¿no? Ese diálogo interno, pues empiezan esos pensamientos ya de creatividad, como imaginativos, que ahí es donde me noto yo que he escalado un peldaño más y que he entrado en esa mente más calmada, por así decirlo, que tú te lo notas cuando llevas un tiempo haciéndolo, además detectas enseguida, cuando entras en esa zona más zen, que es la que al final voy buscando, ¿vale? Ya no sé si más allá hay estados más profundos y sí que he escalado algunos, pero sé que aún puedo escalar bastante más. Y os lo iré contando. Bien, hemos dicho el cuándo, hemos dicho el dónde y ahora viene el cómo, que es lo que ya os he explicado en infinidad de vídeos. Es la parte más larga, pero es muy importante, ¿vale? Porque al final, donde la hagamos y cuando la hagamos va a importar, por supuestísimo, pero el cómo es lo que nos va a determinar el que haya sido más efectiva. Bien, ¿cómo empiezo yo? Pues nada, sentada en mi cama. Yo las hago así porque a mí me hace sentir mi cuerpo más relajado, más a gusto. Hubo años que las hice meditando, o sea, que las hice durmiendo, o sea, acostada, perdón. Luego cambié esto a raíz de que veo unos vídeos de esta chica de Nazaret Castellanos en los que habla de unos estudios, que también lo vengo comentando en varios vídeos, en los que se quedan claro que si tú tienes una postura recta, la columna recta sentada, es bastante más sencillo conectar con esa respiración y por tanto bajar ese nivel de mente agitada. Entonces, de un tiempo para acá vengo haciéndola sentada.
y sí que lo he notado. Sí que he notado esto que dice Nazaret Castellanos. También es verdad que yo tengo un problema de columna y yo creo que por ello me pasa a mí, y no sé si a vosotros también. Dejádmelo en los comentarios si a alguien le pasa, porque a mí se me duermen las piernas. A mí llega un punto que me tengo que tumbar o tengo que parar y estirarme porque llega a ser molesto y me perjudica para la concentración. Bien. Otro punto que también saqué de esta chica, de Nazaret Castellanos, claro, antes de empezar, hacer unos pequeños ejercicios de estiramientos para que no se nos hagan muy pesados y que luego al final por esa tontería ya dejemos de hacer los estiramientos o incluso la meditación. Yo lo que hago son 5 minutitos. Ya está, 5 minutitos. Porque también nos va a conllevar, esos 5 minutitos de estiramiento, nos van a conllevar a que luego sea más sencillo poder concentrarnos en esa respiración que a veces tanto nos cuesta por culpa de esa agitación mental. Entonces, yo simplemente, como trabajo de camarera de habitación en un hotel, yo me estiro mi cuello, porque suele dolerme bastante, me estiro así para un lado, me estiro así para otro lado, todo esto despacito, intentando ya, mientras me voy estirando, empezar a fijarme en esa respiración, ¿vale? Aunque, como os digo, siempre en ese momento empiezan los pensamientos, bien. Luego estiro toda la columna hacia arriba, estiro así para un lado, todo esto sentada en la cama, estiro así para otro lado y luego ya en la postura que hago más hincapié, porque es la que a mí me noto que además me beneficia mogollón para la espalda, es estiro las piernas, ¿vale? Voy a ver si desde aquí puedo hacerlo de manera que me veáis. Estiro las piernas así, ¿vale? En la cama e intento tocarme la punta de los pies, con el cuello así. Bien. Intento tocarme la punta de los pies y ahí ya me quedo un ratito. Aguanto un poquito y lo dicho, 5 o 6 minutitos, poco más. Una vez he terminado esto, ya es cuando cojo, me pongo en posición de loto, aunque se pueden poner sentados, tumbados, vuelvo a lo mismo de antes. Lo que a nosotros nos haga sentir mayor relajación. Es el quid de la cuestión. Tenemos que intentar relajar a la mente hasta un punto, ¿vale? Para poder concentrarnos en esa respiración y que nos sea todo más fácil. Entonces, cada uno que elija su postura. Yo, teniendo en cuenta lo que he estudiado con Nazaret y demás en los vídeos, me decidí por la postura del loto. Es verdad que tengo bastante elasticidad y puedo hacerlo sin ningún problema. Se puede hacer sin llegar a cruzar las piernas ahí de esta manera, que se pone un pie encima y el otro también. Yo la hago muy básica, simplemente las cruzo y ya está. Tampoco me complico muy allá, ¿vale? Y ya con mis piernas cruzadas, entonces sí, hago unas respiraciones que para mí son fundamentales, ¿vale? Yo las llamo, para poder entendernos vosotros y yo, las respiraciones forzosas. Porque luego después ya no vamos a forzar nada, ya luego solamente lo vamos a observar. Pero en un principio sí que me viene a mí muy bien para empezar con esa concentración que a veces tanto me cuesta y eso que llevo años haciéndolo. Entonces, nos cogemos, primero soltamos todo el aire que tengamos, apretando el estómago hacia adentro como si estuvieras intentando hacer abdominales, apretas, sacas todo el aire fuera y luego aspiras por la nariz, ¿vale? Llenando tu barriga. Llenas tu barriga de aire, todos tus pulmones, todo lo que puedas, te hinchas de aire. Y una vez tenemos todo ese aire dentro, vamos a intentar, que yo aquí a veces me digo, porque me cuesta, y eso que llevo años, me digo a mí misma, vamos a concentrarnos en ese punto del centro de nuestro estómago y apretar todos los músculos, ¿vale? Desde como si te estuvieras haciendo pipí, perineo y demás, toda esa zona apretando para arriba, como si te estuvieras aguantando la gana de hacer pipí,
y ya incluso abdominales y demás, ¿vale? Y ahí hay un punto en el que me concentro yo de una manera que incluso noto como si subiera una energía para arriba, ¿vale? Yo Dispensa lo explica en unos vídeos, que es él el del que aprendo estas respiraciones, y notas como una energía que sube para arriba. Él explica que llega incluso a tocar la glándula pineal, y me concentro en ese proceso, y es que me ayuda a entrenar mi mente para luego la meditación muchísimo. ¿Cuántas hago de estas? A ver, yo os podría decir 5, y es lo que hace yo en sus vídeos, yo Dispensa, a mí bien, con 5, pero yo luego me di cuenta de que tenía que apurar un poquito más esto. Y además me fastidia porque a veces no me apetece. Os digo la verdad, a veces no me apetece, porque hasta que no entras en ese rollo que os digo, que la mente ha bajado bastante ya, ese bullicio, y ya te notas tú que parece que estás como en un sueño, pero en un sueño que estás o sea, que estás consciente de ese sueño, y ya es como, wow, qué a gusto. Hasta que no llego a ese punto, ya te digo que oscila los 40-45 minutos, no me apetece nada estar meditando. O sea, que no es algo que diga, venga, voy a sentarme, ala, qué guay, que voy a meditar. No, es un ejercicio mental, estamos haciendo un gimnasio en nuestra mente. Pero es tan beneficioso. A mí me ha producido tantísimos cambios en mi persona y en mi vida, que por eso quiero transmitirlo a todo el mundo. Que hagan ese pequeño esfuerzo, porque para mí sí supone un esfuerzo el inicio, hasta que entro en ese modo zen. Y estamos hablando de 40 minutos casi, 30, 40 minutos. Cada vez va a menos, pero ahí estoy, ejercitando esas conexiones que se encargan de que yo pueda dominar esa atención, ¿vale? De que mi foco de atención se me vaya a mi respiración, y ahí estoy agrandándolas, porque el cerebro funciona así. El cerebro funciona por conexiones que se crean y se van fortaleciendo. Y cuanto más se fortalecen, antes se automatizan y luego menos nos cuesta. Es como cuando empezaste a conducir. En un principio era una locura, pero luego lo mecanizas. Ahora, yo me he dado cuenta que con esto de la meditación, no sé qué conexiones y qué áreas exactamente se encargan de todo este foco, de focalizar la atención, que cuesta un huevo que se hagan fuertes. Porque yo, después de años, para entrar en ese modo, sigo tardando. Así que no os desesperéis. Cada vez que, aunque sean 5 minutos, lo hagáis y os pilléis, ostras, que estoy pensando en la comida de mañana, me cachis en la mar. No, eso es otra. Me cachis en la mar, no. Porque ahí sí que os puedo decir que no recuerdo si era la corteza cingulada, perdón. ¿O cuál era la otra? Estaba la corteza cingulada y la ínsula, ¿vale? Hay una de las dos que conecta lo consciente con lo subconsciente. Si no recuerdo mal, creo que esa es la ínsula. Y la otra es la que se encarga de focalizar, me parece, esa atención. Vale, bueno, estas áreas funcionan por refuerzo positivo. No sé si lo habréis escuchado, hoy en día se está mucho llevando la crianza de nuestros hijos a cabo, el manejar su educación a través de refuerzo positivo, ¿vale? Se están evitando mucho más los castigos y nos estamos centrando más en reforzar lo positivo. Bien, me parece que eso, porque se está comprobando que ciertas zonas del cerebro funcionan por refuerzo positivo, funcionan muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, estas áreas del cerebro, como seas una persona gruñona, quejica y... es muy difícil. Es muy difícil que se fortalezcan, porque tú vas a estar riñendo a tu ínsula o corteza cingulada constantemente porque se te ha perdido. Y no, precisamente cuando tú reconectes con la respiración, o sea, cuando nos perdamos, pensamos en la comida de mañana, ostras, que estoy pensando en la comida de mañana, pero vuelvo a mi respiración. Aunque sea una, felicítate, porque ya has reconectado, ya estás aumentando esas zonas que son tan importantes para luego poder meditar bien, para conectar lo consciente con lo subconsciente, que es tan importante a la hora de la intuición. Vais a descubrir un mundo intuitivo que no habéis visto en vuestra vida. O sea, yo conmigo a veces alucino, pero es que además, es que no es que
diga cosas de que yo creo que va a pasar, no, es que muchas veces las digo segura. Es que va a pasar esto, tal cual. Y tal cual pasa. También tengo mis momentos de que no todo lo sé, no todo tal, porque estoy en el camino, estoy entrenándolo, pero como veo que me da tan buenos resultados, no lo dejaré en mi vida. Engancha porque vas mejorando a nivel personal de una manera, es que vas en pirámide para arriba. Una evolución como persona que ojalá lo hubiera descubierto muchísimo antes. Vale, dicho esto, las respiraciones forzosas, no me había quedado por ahí. ¿Cuántas hago yo de esas? Hasta que me noto yo. Yo a lo mejor hago las 5, por supuesto, las que hice yo de dispensa, pero a partir de las 5, como muchas veces me pierdo, me pongo a pensar en cómo le va a ir a mi hijo en el cole el día siguiente, pues nada, luego reconecto otra vez, venga, voy a hacer otra respiración forzosa, en medio de la respiración me he vuelto a perder, vuelvo a conectar. ¿Y luego qué hago? Que ya cuando noto que ha bajado un poquito y que me cuesta menos concentrarme en todo momento en esa respiración forzosa que estoy haciendo, me digo, vale, venga, 3 y paro. Y eso hago. Intento 3 seguidas, las 3, ahí intento muy concentrada, a lo mejor me vuelvo a perder y ya el me cachín no debe de pasar, pero a veces pasa, me sigue pasando a mí. Voy a intentarlo otra vez, hasta que me hago 3 seguidas. 3 seguidas en las que no haya perdido la concentración prácticamente en ningún momento. Y ahí, cuando consigo eso, entonces doy un paso más. ¿Dónde me voy después? A las respiraciones que hay que observar. Ya no son forzosas. Las siguientes simplemente las tenemos que observar. ¿Vale? Ya es ver, dependiendo del día que hayamos llevado, de cómo esté nuestro cuerpo, de cómo se haya levantado, porque no sé a qué hora lo vais a hacer, ya vais a notar pues que a lo mejor están un poquito más agitadas. Intentad no juzgarlas, simplemente es observarlas. No estamos preocupándonos de cómo sea esa respiración, estamos preocupándonos de observarlas. ¿Ok? Solo la observo. Incluso a veces es extraño porque la mente parece como que la quiere forzar a que esté más calmada. No, solo observarlas. Repetiros esa frase dentro de vuestra cabeza. Solo la observo. Y cuando lo consigo, me felicito y me refuerzo. Y me refuerzo porque sé que eso está haciendo que zonas de mi cerebro que son muy importantes para la meditación aumenten su tamaño. ¿Vale? Ahí ya nos podemos pasar pues lo que tengamos de tiempo. Yo ayer me pasó una cosa muy curiosa y quería contarla porque ha sido, no sé si fue ayer o esta mañana que me desperté a las 5:30 y a veces me despierto en mitad de la noche y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Pues meditar. Chico, me pongo a meditar y claro, yo creo que fue anoche, no fue a las 5 de la mañana, fue anoche. Estaba tan sumamente agotada porque llevaba 10 días sin librar, por eso no he podido grabar el vídeo antes, que estaba haciendo las respiraciones y había pasado todas estas etapas y estaba en esta de observar la respiración y narices, hubo un momento que es que me dormí sentada. Fue cuestión de segundos porque es que me caía para atrás y me pillé haciéndome así y me dio un susto como, ostras, que me caigo, que me he quedado durmiendo sentada. Fue nada, cuestión de segundos, claro, entré en un grado de concentración tan, que ya me fui de madre. Vale, ya cuando noté eso, yo ayer, por ejemplo, lo que hice después de esa, me acosté y ya tumbadita, ¿vale? Seguí mirando, fijándome en la respiración y no sé, duraría 3 respiraciones porque estaba cao. Bien, ahí ya cuando empezamos a observar nuestra respiración, nos vamos a ver cómo nos perdemos 300 veces, vamos a ver cómo pasa el cabreo, pero va a pasar y se va a ir y luego vamos a felicitarnos, todo lo que se pueda para reforzar esas zonas y ya luego después, en algún momento, pues no sé, pueden ser 20 minutos si has tenido un día muy zen, no lo sé, depende de cada persona, porque yo a veces, pues lo que dije en un vídeo, creo que puede ser que de pequeña tuviera el TDAH, pero no se me diagnosticara porque mi mente es agitadita. Soy agitadita, muy despistada y son cosas que luego, pues por lo de mi hijo, sé que tienen los TDAH. Entonces, en ese caso, pues
a lo mejor necesitamos esos 40-45 minutos y nos cuesta más entrenarlo, y a lo mejor otras personas con 5 minutos consiguen llegar a unos niveles de concentración más altos. Lo que sí os puedo asegurar es que cuando conseguís estar varias veces ahí concentrado en la respiración y conseguir ese grado de concentración, vais a notar cómo vuestro cerebro para el bullicio y empieza con la imaginación y con la creatividad. Y entonces se vuelve bonito. Y se vuelve... ¿Vosotros habéis tenido esos sueños en los que a lo mejor estáis paseando, pues yo qué sé, es que os podría decir por una playa o por un paisaje súper chulo, pero es que a lo mejor no, a lo mejor estáis por un polígono donde hay naves, que no hay nada de chulo ni nada de... Pero estáis con un agustón alucinante que no quieres que te despierten porque es que estás a gusto. Yo no sé qué segrega ahí el cerebro, pero sé que también lo segrega con la meditación. No sé si es GABA, eso tengo que estudiarlo un poquito más y empaparme para poder explicaroslo bien, pero hay algún neurotransmisor, también pasas de ondas beta a ondas alfa, ¿vale? Eso también influye en ese estado de relax. Y ahí, pues, por ejemplo, Joe Dispenza dice que a él se le aparecen como imágenes del cladeloscopio, creo que se dice. Es el pitorrito este así largo, ¿vale? Que lo va girando y va cambiando de colores súper chulos. Bien, a mí se me pasan imágenes de muchos tipos, a veces como en los sueños, que incluso no tienen ningún sentido. Pero sé que en ese estado estoy súper a gusto y que cuando consigo llegar a ese estado he conseguido una buena meditación y de normal suelo tener un día cojonudo. Es que me encuentro súper bien. Da igual que ese día tenga que ir a trabajar y sea un día de los de trabajo duro y se me den situaciones, pues hoy me han roto el espejo del coche esta mañana. Se ha cabreado más mi hijo que yo. Pues si es que es lo que hay, ¿qué hago? ¿Me pongo a quejarme, me pongo a buscar a la persona? Es que no tiene sentido. Me voy a solucionarlo, eso sí, ¿vale? Pero es que el estado de ánimo te cambia, te cambia. Como siempre os digo, eso es lo que quiero transmitir a todo el mundo, ¿vale? Entonces ya hemos hecho el dónde, el cuándo y el cómo. Yo últimamente con el cuándo estoy intentando hacer media horita por la noche y media horita por la mañana. O sea, no estoy llegando a esos 40 minutos que os digo que tal, porque a la media horita ya me noto yo que entro en esos modos zen, en esos estados creativos y en esos... Y a mí me está yendo muy bien. Con esa media horita por la noche y media horita por la mañana me está yendo súper bien. Yo eso lo dejo a vuestra libre elección. Me ha gustado mucho la experiencia de meditar de noche, porque además sí que creo que luego estoy teniendo un sueño muy, 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 muy reparador. Claro, tú date cuenta de dormirte, que de normal es acostarnos y se activa el área, la red por defecto. Es la postura de acostarnos hace que se active. De hecho, Nazar en un vídeo se ríe diciendo que no deberíamos de dormir acostados, porque conforme nos acostamos, esa red se activa más y empieza la cabeza, y porque no sé qué, y porque no sé cuánto, y porque es cuando empieza a dar más vueltas, ¿vale? Entonces, gracias a meditar, encima es que primero me estudio la Constitución, que estoy en una oposición, que ahí estás también muy concentrado, eso también es una manera de meditar como aquel que dice, cuando estás concentrado en algo. Luego paso a hacer mi meditación y luego me duermo y estoy durmiendo increíblemente bien. A lo mejor son 7 o 6:30, entre 6:30 y 8 horas, pero las horas que duermo las duermo genial. Y con la meditación por la noche está siendo fantástica, fantástica. Para quien no pueda dormir bien y todo eso, se lo recomiendo. Bien, pues dicho todo esto, nada, quería basar mi vídeo en eso, ¿no? En el cómo, el dónde y el cuándo de meditar. Espero que os haya ayudado. Espero que en los comentarios me preguntéis lo que queráis y espero que sigáis, perdón, viendo mis vídeos. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.